Te voy a contar una historia, la historia de Carlos. Carlos tiene 47 años, trabaja en logística y tiene dos hijos. Es dueño de un piso en Valencia que heredó de su madre hace ya 2 años atrás. Hace poco decidió venderlo y decidió venderlo por su cuenta. No porque sea un tipo arrogante, tampoco porque no confíe en nadie, sino porque le pasa lo mismo que a miles de personas en España cuando llega a ese mismo momento. Se preguntan, ¿para qué le voy a pagar comisión a la gente si lo puedo hacer por mi cuenta? Esta historia que te voy a contar es la historia de lo que pasó después. El primer día fue muy fácil. Carlos publicó el anuncio en Idealista, sacó las fotos desde su móvil, escribió una descripción que más o menos se demoró 30 minutos y ya quedó una publicación hecha en Idealista. El precio lo puso a ojo basándose en los precios de propiedades que están alrededor de la suya. A los 2 días, Carlos ya tenía 26 mensajes. Y ahí Carlos pensó que es más fácil de lo que creía. Lo que Carlos no sabía es que más de la mitad eran agentes inmobiliarios, un puñado eran turistas y solamente uno era un interesado real. Ese comprador finalmente nunca le respondió. Estas son las cosas que Carlos fue descubriendo de a poco. La primera semana Carlos respondió mensajes desde su trabajo, entre reunión y reunión, en el almuerzo y finalmente esa misma noche, justo antes de acostarse, también seguía respondiendo los mensajes. Ese día coordinó 4 visitas para el fin de semana. El sábado a la mañana, él fue al piso, lo limpió, se habrá demorado 1 o 2 horas y esperó. Por cierto, tiene 40 minutos de viaje hasta su piso. De los 4, se presentaron 2. De los 2, solamente uno estaba realmente interesado y el otro no demostró un interés real. El que estaba interesado no le respondió más los mensajes. El domingo repitió el proceso. Fue un resultado bastante similar. Esa noche Carlos llegó a su casa cansado, pero convencido. Él decía que era cuestión de tiempo. Y tiene razón, o tenía razón al menos. Era cuestión de tiempo, pero no en el sentido que él creía. Pasaron 2 meses y Carlos, para entonces, ya había coordinado 22 visitas. Había respondido más de 200 mensajes y había bajado el precio en 2 ocasiones. En primer lugar, lo bajó 5.000 euros y luego, una semana después, lo bajó 15.000 euros, porque leyó en un foro que el mercado estaba complicado. Hasta entonces había tenido una sola oferta interesante, pero una oferta muy por debajo del precio que él quería. La rechazó y el comprador no volvió a contactarlo. Y mientras tanto, en el trabajo las cosas no esperan. Un proyecto se atrasó, hubo una reunión que no podía perderse y tuvo que cancelar 3 visitas agendadas el sábado. De las 3 personas, la semana siguiente ninguna más le contestó el mensaje. Esa misma noche, su pareja le preguntó cuándo iban a terminar con todo eso. ¿Cuándo finalmente iba a poder vender el inmueble? Carlos en ese momento no supo bien qué responder. Porque lo que había pensado en un principio, la de ahorrarse la comisión de la gente, en un principio funcionaba, pero ya luego se convirtió en un segundo trabajo. Uno para el que no tenía formación, no tenía una red y no tenía el tiempo suficiente. El momento de quiebre para Carlos fue un sábado a las 6 de la tarde. Estaba en una reunión de trabajo y justo le entró una llamada de un interesado. Le pidió disculpas al jefe, salió un momento a contestarle al interesado y cuando volvió habían terminado la reunión sin él. Esa misma noche Carlos abrió la calculadora. 2 meses, 22 visitas, más de 200 mensajes, 8 fines de semana. Bajó el precio
a más de 15.000 euros y no cerró ningún trato concreto. Y se preguntó algo que no se había preguntado antes. ¿Cuánto me está costando hacer esto solo? No en comisión, en tiempo, en energía, en horas y horas de investigación. Es un rubro completamente nuevo para él. Estaba dejando de hacer su trabajo y estaba dejando de pasar tiempo en familia. Esa misma noche, Carlos finalmente llamó a un agente. Es el caso más común en el mercado inmobiliario español. Hay miles de propietarios que cada año toman la misma decisión que Carlos: vender solos, con la mejor intención del mundo, y terminan en el mismo lugar, agotados, bajando el precio, cambiando su vida, haciendo otras cosas y dejando de hacer otras también. Y con meses perdidos que no se recuperan. No porque sean menos inteligentes, sino que vender una propiedad es justamente un trabajo. Tiene sus tiempos, sus costos, sus códigos y su gestión de objeciones. No es algo que se aprende en un fin de semana. Esto es muy importante de saber. Ahora bien, acá está la parte que nos importa a todos. Cuando Carlos llamó a ese agente tenía algo que Carlos no tenía. Tenía compradores cualificados en su base de datos y tenía la capacidad de llegar al propietario correcto en el momento correcto. Y tenía la infraestructura que hace que la venta ocurra en semanas y no en meses. Por eso Hostrich está construido para captar a propietarios como Carlos. Si sos agente inmobiliario y estás viendo este video, ya sabes de qué lado de la historia querés estar. Con Hostrich podés estar del lado de el agente que Carlos terminó llamando. El que tenía un sistema, el que llegó primero y el que cerró el mandato. Si querés ver cómo llegar a los clientes que viven el contexto de Carlos, en la descripción del video te dejé un link. Regístrate y nos vemos del otro lado.